Cuando imaginamos un río, normalmente dibujamos un simple camino de agua, ese estrecho cauce que sigue habitualmente el agua, pero estamos equivocados. Los ríos son mucho más complejos. Todos estos seres vivos, tanto plantas como animales que viven con él y junto a él, son también parte del río, así que para entenderlo bien debemos considerar al río como un ser vivo complejo y con su propia personalidad, una personalidad variable, por cierto. La mayoría de las personas suele creer que el agua tiene un camino, con sus orillas bien definidas, de aquí a aquí, y ya está. Pues no es así. Como las especies animales, tenemos ríos de diferentes tipos y formas. Los hay con corrientes rápidas, los hay mansos, enérgicos, con mucho caudal, riachuelos, los hay con casi una selva protectora y los que están prácticamente desnudos. Saltos de agua, grandes o pequeños pozos, embalses artificiales. Entre nuestros ríos hay dos clases principales, los que llevan el agua al Atlántico y los que la llevan al Mediterráneo. Los mediterráneos suelen acusar más la diferencia entre las estaciones secas y lluviosas. Eso sí, las características fundamentales son comunes a todos, elementos que siempre deberíamos añadir a nuestra imagen mental del río. Son parte del río, por supuesto, todos los animales acuáticos, los peces, los insectos y otros pequeños invertebrados que se esconden bajo las piedras, los que nadan en la superficie, los mamíferos y reptiles que buscan insectos y peces, las raíces de las plantas y de los árboles que hacen de puente entre el agua y la orilla, las piedras, las matas, la hierba, la tierra. También son parte del río todas las zonas que el agua reclama para sí cuando engorda como ser vivo. Todo eso es el río. Y todo eso es lo que debemos respetar y cuidar. No solo el estrecho camino habitual del agua. El río, qué cosa más grande.